El vestido rojo colgaba en el probador como una bandera de rendición. Lucía lo miró fijamente con el corazón latiendo tan fuerte que temía que Elena, al otro lado de la cortina, pudiera escucharlo. Habían entrado a la tienda en una tarde cualquiera en Sevilla, pero algo en el aire se sentía diferente, como si el universo estuviera conspirando para romper el silencio que llevaban años manteniendo. Lucía, con sus 28 años, siempre había sido la más reservada de las dos. Su cabello castaño caía en ondas desordenadas sobre los hombros, y sus ojos verdes, llenos de sueños que nunca se atrevía a pronunciar, observaban el mundo con cautela. Había crecido en un barrio obrero de Triana, donde las expectativas eran claras: casarse, tener hijos, seguir el guión. Pero Lucía nunca encajó en ese molde. Desde niña sentía que su corazón latía por cosas que no podía nombrar, y cuando conoció a Elena en la universidad, algo dentro de ella comenzó a resquebrajarse. Elena, en cambio, era un torbellino. A sus 30 años, con su cabello corto negro azabache y una energía que parecía desafiar las leyes de la física, era la clase de persona que entraba a una habitación y la llenaba de vida. Criada en un pueblo de Cádiz, había escapado a Sevilla para estudiar arte y, según ella, para no morirse de aburrimiento. Su risa era contagiosa, pero sus ojos oscuros escondían una vulnerabilidad que solo Lucía había aprendido a descifrar. Aquella tarde, mientras paseaban por las calles empedradas del centro, Elena había insistido en entrar a una boutique elegante en la calle Sierpes. «Vamos, Lucía, necesitas algo que te haga sentir viva», dijo, arrastrándola hacia un perchero lleno de vestidos que parecían gritar sofisticación. Lucía, con su habitual timidez, se había resistido, pero la mirada de Elena, esa mezcla de desafío y ternura, siempre la convencía de todo. Ahora, en el probador, el vestido rojo parecía burlarse de ella. «No es mi estilo», murmuró Lucía, más para sí misma que para Elena, quien estaba sentada en un banco fuera del probador, hojeando una revista con fingido desinterés. «Pruébatelo, anda». «No seas aburrida», respondió Elena, su voz cargada de un cariño que rayaba en lo provocador. Lucía suspiró y se quitó la camiseta, sintiendo el aire frío del probador contra su piel. Mientras deslizaba el vestido por su cuerpo, no pudo evitar mirarse en el espejo. El rojo intenso contrastaba con su piel pálida, y por un momento, se sintió poderosa, como si el vestido pudiera transformar no solo su apariencia, sino todo lo que llevaba dentro. «¿Ya estás?», preguntó Elena, y antes de que Lucía pudiera responder, la cortina del probador se abrió de golpe. Elena entró sin pedir permiso, con esa naturalidad desvergonzada que siempre la caracterizaba. Sus ojos se encontraron con los de Lucía en el espejo, y por un instante el mundo se detuvo. «Te queda increíble», dijo Elena, su voz más suave de lo habitual, casi un susurro. Pero no fue lo que dijo, sino lo que hizo después, lo que cambió todo. Elena dio un paso hacia ella, tan cerca que Lucía pudo sentir el calor de su cuerpo. Luego, con una lentitud que parecía eterna, levantó la mano y ajustó un mechón de cabello que caía sobre el hombro de Lucía. Sus dedos rozaron su piel, y un escalofrío recorrió la espalda de Lucía como una corriente eléctrica. «Elena», comenzó a decir, pero las palabras se le atragantaron. Había algo en la mirada de su amiga, algo crudo, vulnerable, que la desarmó por completo. «No digas nada», susurró Elena, y entonces, sin previo aviso, se inclinó y besó a Lucía. Fue un beso breve, casi desesperado, como si Elena hubiera estado conteniendo ese impulso durante años y ya no pudiera más. Lucía se quedó inmóvil, con el corazón en la garganta. Cuando Elena se apartó, sus ojos estaban llenos de miedo y esperanza, como si esperara que el mundo se derrumbara o tal vez, que por fin comenzara a girar en la dirección correcta. «Lo siento», dijo Elena, dando un paso atrás. «No debí». Pero Lucía no la dejó terminar. Algo dentro de ella, algo que había estado enterrado bajo capas de miedo y negación, se liberó en ese momento. Tomó la mano de Elena y la atrajo hacia sí, devolviéndole el beso con una intensidad que ni ella misma sabía que llevaba dentro. Cuando se separaron, ambas estaban temblando. La tienda, el vestido, el mundo entero parecían desvanecerse. Solo quedaban ellas dos, atrapadas en un probador que de repente se sentía como el centro del universo.
¿Qué estamos haciendo?, susurró Lucía, su voz apenas audible. No lo sé, respondió Elena, con una sonrisa temblorosa. Pero no quiero parar. Esa noche, mientras caminaban de regreso a casa bajo las luces de Sevilla, ninguna de las dos habló del beso. Pero algo había cambiado. La barrera que habían construido durante años, hecha de bromas, miradas furtivas y silencios incómodos, se había roto. Y aunque ninguna sabía a dónde las llevaría esto, ambas sentían que no había vuelta atrás. En los días siguientes, la tensión entre ellas creció. Lucía, atrapada entre el miedo a lo que dirían los demás y el deseo abrumador que sentía por Elena, comenzó a evitar sus encuentros habituales. Elena, por su parte, parecía decidida a no dejar que el miedo ganara. Llamaba a Lucía, le enviaba mensajes, incluso apareció en su trabajo, una pequeña librería en el barrio de Santa Cruz, con un café y una sonrisa que ocultaba su propia inseguridad. ¿Por qué me evitas?, le preguntó Elena una tarde, mientras el sol se ponía detrás de la Giralda. No te estoy evitando, mintió Lucía, mirando al suelo. Lucía, mírame. La voz de Elena era firme, pero había un temblor en ella. Lo que pasó en el probador no fue un error. Al menos no para mí. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Quería responder, quería decir que ella también lo sentía, que cada noche soñaba con ese beso, pero las palabras no salían. En su lugar, solo pudo murmurar, tengo miedo. Elena tomó su mano, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. Yo también, dijo. Pero prefiero tener miedo contigo que estar sola fingiendo que no siento nada. Esas palabras se clavaron en el corazón de Lucía como un rayo. Por primera vez se permitió imaginar un futuro donde no tuviera que esconderse, donde pudiera amar a Elena sin temor al juicio de los demás. Pero ese futuro parecía tan lejano, tan imposible, en una ciudad donde las tradiciones pesaban como cadenas. Mientras tanto, en el fondo de su mente, Lucía sabía que no podían seguir así para siempre. El beso en el probador había sido el comienzo, pero también el detonante de algo mucho más grande. Algo que las obligaría a enfrentarse a sus miedos, a sus familias, a una sociedad que no siempre estaba lista para aceptarlas. Y así, mientras las campanas de la catedral resonaban en la distancia, Lucía tomó una decisión: no podía seguir huyendo. Pero lo que no sabía era que el camino que estaba a punto de recorrer estaría lleno de obstáculos, de dolor, pero también de una esperanza que nunca había sentido antes. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Lucía. Cada mañana al despertar, lo primero que veía era el vestido rojo colgado en su armario, un recordatorio constante de aquel momento en el probador. Intentaba concentrarse en su rutina, el aroma a café en la librería, las charlas con los clientes, el sonido de las páginas al pasar, pero su mente siempre volvía a Elena. Elena, por su parte, no estaba dispuesta a dejar que el silencio se interpusiera entre ellas. Una tarde, mientras Lucía ordenaba una pila de libros en la trastienda, Elena apareció con una bolsa de churros y una sonrisa que desarmaba cualquier defensa. Sé que estás asustada, dijo, dejando los churros sobre el mostrador. Pero no puedes ignorarme para siempre. Lucía quiso responder algo ingenioso, algo que aligerara la tensión, pero solo pudo mirarla y sentir cómo su corazón se aceleraba. No es tan fácil, Elena, dijo finalmente. Tú sabes cómo es mi familia. Mi madre, ella nunca lo entendería. Elena frunció el ceño, pero no con enojo, sino con una mezcla de frustración y ternura. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué quieres tú, Lucía? Porque esto no se trata solo de tu madre, ni de Sevilla, ni de lo que piense la gente. Se trata de nosotras. Esas palabras resonaron en Lucía como un eco. Por primera vez, se permitió preguntarse qué quería realmente. Siempre había vivido para complacer a los demás, a su madre, que soñaba con verla casada con un buen hombre, a su hermano mayor, que la protegía pero también la juzgaba, a sus amigas, que bromeaban sobre su soltería sin sospechar la verdad. Pero, ¿y ella? ¿Qué quería Lucía? Esa noche Elena la convenció para salir. Fueron a un bar en el Alameda de Hércules,
un lugar lleno de luces tenues y música flamenca que se mezclaba con risas y conversaciones. Sentadas en una mesa apartada, compartieron una jarra de sangría mientras Elena hablaba de sus sueños. Quería exponer sus pinturas en una galería, viajar a México, vivir sin miedo. Lucía la escuchaba fascinada, pero también con un nudo en el estómago. ¿Y tú?, preguntó Elena, inclinándose hacia ella. ¿Qué quieres, Lucía? Dímelo, aunque sea solo a mí. Lucía tomó un sorbo de sangría, buscando valor en el líquido afrutado. Quiero ser valiente, dijo finalmente. Quiero ser como tú. Quiero quererte sin esconderme. El rostro de Elena se iluminó, pero antes de que pudiera responder, un grupo de amigos se acercó a la mesa, interrumpiendo el momento. Eran compañeros de la universidad, ruidosos y llenos de energía, que las arrastraron a una conversación sobre política, arte y los últimos cotilleos de Sevilla. Lucía se sintió aliviada y frustrada al mismo tiempo. Aliviada porque no tuvo que seguir hablando de sus sentimientos, frustrada porque quería más momentos a solas con Elena. A medida que avanzaba la noche, la tensión entre ellas se hacía más palpable. Cada roce accidental, cada mirada prolongada, era como una chispa que amenazaba con encender un incendio. Cuando el bar comenzó a vaciarse, Elena tomó la mano de Lucía bajo la mesa. «Vámonos», susurró. Caminaron por las calles desiertas, con el eco de sus pasos resonando en los edificios antiguos. Llegaron a un pequeño parque cerca del río Guadalquivir, donde la luna se reflejaba en el agua como un espejo roto. Sin decir una palabra, Elena se detuvo y atrajo a Lucía hacia sí. Esta vez el beso fue diferente, más lento, más seguro, como si ambas estuvieran aceptando que no había vuelta atrás. Pero el momento de paz no duró mucho. Al día siguiente Lucía recibió una llamada de su madre, Carmen. «Necesito que vengas a casa este fin de semana», dijo con ese tono que no admitía discusión. «Tu tía quiere presentarte a alguien. Un buen chico de una buena familia». Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía lo que significaba, otra cita arreglada, otro intento de su madre por arreglar su vida. Intentó protestar, pero Carmen fue implacable. «Ya tienes 28 años, Lucía. No puedes seguir viviendo como si fueras una niña». Esa noche Lucía no pudo dormir. La idea de enfrentarse a su familia, de decepcionar a su madre, la llenaba de pánico. Pero aún más aterrador era imaginar una vida sin Elena, una vida donde tuviera que fingir ser alguien que no era. El fin de semana llegó demasiado rápido. Lucía viajó a Triana, a la casa donde había crecido, con el corazón dividido. La cena con su familia fue un torbellino de risas, comida casera y comentarios velados sobre su soltería. El buen chico resultó ser Miguel, un contador de 32 años con una sonrisa amable pero insípida. Lucía intentó ser cortés, pero cada palabra que decía se sentía como una traición a sí misma. Mientras tanto, Elena le enviaba mensajes, intentando mantener el ánimo ligero, pero Lucía podía sentir la preocupación en sus palabras. «No dejes que te convenzan de nada que no quieras», escribió Elena. «Tú eres más fuerte de lo que crees». Pero Lucía no se sentía fuerte. Se sentía atrapada, como un pájaro en una jaula que ella misma había ayudado a construir. Cuando la cena terminó y Miguel se ofreció a acompañarla a casa, Lucía inventó una excusa y salió corriendo hacia la calle, buscando aire, buscando claridad. Terminó en el puente de Triana, mirando el río que había sido testigo de tantos momentos de su vida. Allí, bajo las estrellas, tomó una decisión. No podía seguir viviendo a medias. No podía seguir negando quién era. Llamó a Elena y con la voz temblorosa le dijo: «Necesito verte. Ahora». Media hora después, Elena estaba allí, con su chaqueta vaquera y esa mirada que hacía que todo pareciera posible. «Dime qué pasa», dijo tomándola de las manos. Lucía respiró hondo. «No quiero seguir teniendo miedo», dijo. «Quiero estar contigo. Pero no sé cómo hacerlo sin perderlo todo». Elena la abrazó y por un momento el mundo entero pareció desvanecerse.
No lo perderás todo, susurró. Me tienes a mí. Pero ambas sabían que el camino no sería fácil. La sociedad sevillana, con sus tradiciones y prejuicios, no iba a aceptarlas con los brazos abiertos. Y la familia de Lucía, especialmente su madre, sería un obstáculo casi insuperable. Aún así, en ese momento, bajo el cielo estrellado de Sevilla, Lucía sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. La semana siguiente fue un torbellino de emociones encontradas. Lucía y Elena comenzaron a verse más a menudo, robándose momentos en cafés escondidos, parques solitarios y callejones donde nadie las reconociera. Cada encuentro era una mezcla de euforia y miedo, como si estuvieran bailando al borde de un precipicio. Pero también era en esos momentos cuando Lucía se sentía más viva, como si por fin estuviera descubriendo quién era realmente. Una tarde, mientras paseaban por el parque de María Luisa, Elena le habló de su infancia en Cádiz. Mi madre siempre supo que yo era diferente, dijo, arrancando una hoja de un árbol y triturándola entre los dedos. Nunca lo dijo con palabras, pero lo veía en sus ojos. Me quería, pero también tenía miedo de lo que eso significaba. Lucía escuchaba en silencio, sintiendo el peso de las palabras de Elena. Ella también había sentido ese miedo en su propia madre, Carmen, aunque nunca lo había admitido en voz alta. ¿Y cómo lo manejaste?, preguntó, su voz apenas un susurro. Elena se encogió de hombros. No lo manejé. Simplemente me fui. Vine a Sevilla, me perdí en el arte, en la vida. Pero a veces siento que estoy huyendo todavía. Esas palabras golpearon a Lucía con fuerza. Ella no quería huir. Quería quedarse, luchar, construir algo real con Elena. Pero cada vez que lo imaginaba, veía el rostro decepcionado de su madre, las miradas de sus vecinos, los susurros en las calles de Triana. El conflicto llegó a un punto crítico cuando Carmen invitó a Lucía a otra cena familiar, esta vez sin pretextos de citas arregladas. Solo quiero que pasemos tiempo juntas, dijo por teléfono, pero Lucía sabía que había algo más. Su madre siempre había tenido un talento para leerla, para saber cuando algo no estaba bien. La cena fue tensa desde el principio. Carmen había preparado un guiso de lentejas, el favorito de Lucía, pero el ambiente estaba cargado de preguntas no dichas. Su hermano mayor, Antonio, estaba allí con su esposa, y aunque intentaban mantener la conversación ligera, Lucía sentía sus miradas escrutadoras. Estás muy callada últimamente, dijo Carmen, sirviéndole más guiso. ¿Pasa algo en el trabajo, o es otra cosa? Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No pasa nada, mamá, mintió, pero su voz tembló. Carmen entrecerró los ojos. No me mientas, Lucía. Te conozco. El resto de la cena fue un ejercicio de autocontrol. Lucía quería gritar, confesar todo, pero el miedo la paralizaba. Cuando finalmente se despidió y salió a la calle, sintió que llevaba un peso imposible sobre los hombros. Esa noche llamó a Elena y le pidió que se encontraran en su apartamento. Cuando llegó, Elena la esperaba con una botella de vino y una expresión preocupada. ¿Qué pasó?, preguntó apenas la puerta se cerró detrás de Lucía. Lucía se derrumbó. Entre lágrimas le contó todo: la presión de su madre, el miedo a decepcionarla, la sensación de estar viviendo una vida que no era suya. Elena la escuchó en silencio, sosteniendo su mano, dejando que las palabras fluyeran como un río desbordado. Lucía, no tienes que enfrentarte a esto sola, dijo Elena cuando terminó. Pero tampoco puedes seguir escondiéndote. Tarde o temprano, tendrás que decirle la verdad a tu madre. ¿Y si la pierdo?, susurró Lucía, con la voz rota. Elena la miró fijamente, sus ojos oscuros brillando con determinación. Si te pierde por ser quien eres, entonces no te merece. Pero creo que tu madre te quiere más de lo que crees. Esas palabras se quedaron con Lucía durante días. Sabía que Elena tenía razón, pero la idea de enfrentarse a su madre la aterrorizaba. Decidió darse un poco de tiempo, concentrarse en su relación con Elena, en los pequeños momentos que las hacían felices.
Una noche fueron a un espectáculo de flamenco en un tablao del centro. La música, intensa y desgarradora, parecía hablar directamente a sus corazones. Mientras el cantaor entonaba una soleá llena de dolor y pasión, Elena tomó la mano de Lucía y la apretó con fuerza. «Esto es lo que somos», susurró. «Puro sentimiento. No podemos negarlo». Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una extraña mezcla de alivio y esperanza. Por primera vez sintió que podía ser valiente, que podía enfrentar al mundo con Elena a su lado. Pero el destino tenía otros planes. Unos días después, mientras Lucía estaba en la librería, recibió un mensaje de su madre: «Tenemos que hablar. Ven a casa esta noche». El tono era frío, casi formal, y Lucía supo de inmediato que algo no estaba bien. Cuando llegó a la casa de Triana, Carmen la esperaba en el comedor, con una expresión que Lucía nunca había visto antes. Sobre la mesa había una foto, una imagen borrosa de Lucía y Elena, tomadas de la mano en el parque, captada por alguien que claramente las había estado observando. «¿Quién es ella?», preguntó Carmen, su voz temblando de rabia y confusión. «Y no me mientas, Lucía. Sé lo que vi». Lucía sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No había escapatoria. No había más tiempo para fingir. Con el corazón en la garganta, miró a su madre a los ojos y dijo: «Es Elena. Y la amo». El silencio que siguió a las palabras de Lucía fue ensordecedor. Carmen se quedó inmóvil con la foto aún en la mano, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Sus ojos, siempre tan cálidos, ahora estaban llenos de una mezcla de incredulidad y dolor. «¿Qué has dicho?», preguntó finalmente, su voz baja pero cargada de tensión. Lucía tragó saliva, sintiendo que cada palabra era una batalla. «La amo, mamá. Elena, ella es más que mi amiga. Es todo para mí». Carmen dejó la foto sobre la mesa con un movimiento brusco, como si quemara. «Esto no puede ser, Lucía. Esto no es normal. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá tu tía, tu hermano, el barrio entero?». Esas palabras golpearon a Lucía como un puñetazo, pero también encendieron algo dentro de ella. Por primera vez sintió una chispa de rebeldía, una fuerza que no sabía que tenía. «No me importa lo que diga la gente», dijo, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Lo que importa es lo que siento. Y no voy a renunciar a Elena solo porque el mundo no esté listo para entendernos». Carmen se levantó de la silla, caminando de un lado a otro del comedor, como si el movimiento pudiera calmar la tormenta en su interior. «No lo entiendes, Lucía. Esto no es solo sobre ti. Es sobre la familia, sobre nuestra reputación, sobre». «¿Sobre qué, mamá?», interrumpió Lucía, con lágrimas en los ojos. «¿Sobre vivir una mentira para que los demás estén cómodos? ¿Eso es lo que quieres para mí?». El enfrentamiento dejó a ambas agotadas. Carmen no respondió, pero sus manos temblaban mientras recogía los platos de la mesa, como si necesitara algo que hacer para no derrumbarse. Lucía, por su parte, salió de la casa con el corazón roto, pero también con una extraña sensación de liberación. Había dicho la verdad, y aunque el costo fuera alto, se sentía más ligera que nunca. Cuando le contó a Elena lo que había pasado, ésta la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de todo el dolor del mundo. «Estoy orgullosa de ti», dijo, besando su frente. «Sé que no fue fácil, pero lo hiciste. Eso es lo que importa». Pero el alivio de Lucía no duró mucho. Los rumores comenzaron a extenderse por Triana como un incendio. Vecinos que antes la saludaban con una sonrisa ahora la miraban con curiosidad, o peor aún, con desprecio. Una tarde, mientras caminaba hacia la librería, escuchó a dos mujeres susurrando: «Esa es la chica que anda con otra mujer». «¡Qué vergüenza!». Lucía intentó ignorarlo, pero cada comentario era como una puñalada. Elena, en cambio, parecía inmune a las habladurías. «Que hablen», decía, encogiéndose de hombros. «No tienen nada mejor que hacer». Pero Lucía sabía que a Elena también le dolía, aunque lo escondiera detrás de su fachada de valentía.
Una noche mientras cenaban en el pequeño apartamento de Elena, decorado con lienzos a medio pintar y libros desordenados, Lucía confesó sus temores. No sé si estoy lista para esto, dijo mirando su plato de tortilla de patatas. Quiero estar contigo, pero a veces siento que el mundo entero está en nuestra contra. Elena dejó el tenedor y tomó su mano. No es el mundo entero, Lucía. Son solo algunas personas que no entienden. Pero también hay otras que sí lo harán. Y nos tenemos la una a la otra. Eso es más fuerte que cualquier cosa. Esas palabras le dieron a Lucía un poco de consuelo, pero la realidad seguía siendo dura. En el trabajo algunos clientes comenzaron a evitarla, y aunque su jefe no dijo nada directamente, Lucía notó que la miraba con una mezcla de lástima y desaprobación. Incluso Antonio, su hermano, le envió un mensaje pidiéndole que lo pensara bien antes de arruinar su vida. La presión comenzó a pesar sobre ella, y aunque Elena estaba a su lado, Lucía sentía que estaba librando una batalla en solitario. Una tarde, mientras ordenaba libros en la librería, encontró un ejemplar de un poemario de Federico García Lorca, uno de sus autores favoritos. Abrió una página al azar y leyó: Verde que te quiero verde, // verde viento. Verdes ramas. Esas palabras tan llenas de vida y pasión, le recordaron por qué estaba luchando. No era solo por Elena, sino por ella misma, por el derecho a vivir su verdad. Cerró el libro y decidió que no iba a rendirse. Esa noche le propuso a Elena algo que nunca pensó que diría: quiero que conozcas a mi madre. No como mi amiga, sino como nosotras. Elena la miró con sorpresa, pero luego sonrió. Eso es lo más valiente que he oído en mucho tiempo, dijo. Estoy contigo. La reunión fue un desastre. Carmen apenas habló durante la cena, y cuando lo hizo, sus palabras estaban cargadas de reproches. No entiendo por qué haces esto, Lucía, dijo, ignorando a Elena. Te crié para que fueras una buena mujer, no para qué. No sigas, mamá, interrumpió Lucía, con una calma que la sorprendió incluso a ella. No voy a cambiar quién soy para hacerte feliz. Y si no puedes aceptarme, entonces no sé si podemos seguir siendo una familia. Esas palabras fueron como un cuchillo para Carmen, pero también para Lucía. Salieron de la casa en silencio con Elena apretando su mano con fuerza. Lo hiciste bien, dijo Elena, aunque ambas sabían que el dolor apenas comenzaba. En los días siguientes, Lucía intentó reconstruir su vida. Se apoyó en Elena, en los pequeños momentos que compartían, paseos por el río, noches pintando juntas, risas que desafiaban la tristeza. Pero también sabía que el camino hacia la aceptación, tanto de su madre como de sí misma, sería largo y lleno de obstáculos. Una tarde, mientras caminaban por la Plaza de España, Elena le entregó un lienzo pequeño. Era un retrato de las dos, pintado con colores vibrantes, sus manos entrelazadas bajo un cielo lleno de estrellas. Esto somos nosotras, dijo Elena. Y nadie puede quitárnoslo. Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero esta vez eran de gratitud. Por primera vez sintió que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Los meses siguientes fueron una prueba de resistencia para Lucía y Elena. La relación con Carmen seguía rota, y aunque Lucía intentaba mantener la esperanza, cada día sin una llamada o un mensaje de su madre era como una herida que no sanaba. Sin embargo, su amor por Elena se volvía más fuerte con cada obstáculo. Las dos comenzaron a construir una vida juntas, aunque fuera en los márgenes de una sociedad que aún las miraba con desconfianza. Una mañana, mientras desayunaban en un café cerca de la catedral, Elena le propuso algo inesperado. Deberíamos mudarnos juntas, dijo, removiendo su café con una sonrisa nerviosa. No digo ahora mismo, pero ¿te lo imaginas? Un lugar que sea nuestro, donde no tengamos que escondernos. Lucía sintió una oleada de emoción, pero también de miedo. Mudarse juntas significaba dar un paso irreversible, una declaración al mundo de lo que eran. ¿Y si no funciona?, preguntó casi en un susurro. Elena se inclinó sobre la mesa y tomó su mano. Funcionará porque somos nosotras.
Y si no funciona, al menos lo habremos intentado. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Lucía comenzó a buscar apartamentos en secreto, soñando con un espacio donde pudieran ser libres. Pero la realidad seguía interponiéndose. En el trabajo las cosas empeoraron cuando su jefe le pidió que mantuviera su vida personal fuera de la librería. Aunque no la despidió, la advertencia fue clara: su relación con Elena estaba afectando su vida profesional. Una noche, mientras pintaban juntas en el apartamento de Elena, Lucía confesó sus temores. A veces siento que estoy perdiendo todo, dijo con un pincel en la mano y los ojos fijos en el lienzo. Mi familia, mi trabajo, mi lugar en el mundo. Elena dejó su pincel y se acercó a ella. No estás perdiendo nada, Lucía. Estás ganando algo mucho más grande, a ti misma. Esas palabras resonaron en Lucía, pero no podían borrar el dolor. Una tarde, mientras caminaba sola por el barrio de Santa Cruz, recibió un mensaje inesperado de Antonio, su hermano. Necesito verte. Es sobre mamá. El corazón de Lucía se detuvo. Corrió a la casa de Triana, temiendo lo peor. Cuando llegó, encontró a Carmen sentada en el sofá, con los ojos rojos de haber llorado. Antonio estaba a su lado con una expresión seria. Mamá quiere hablar contigo, dijo Antonio, y salió de la habitación, dejándolas solas. Carmen miró a Lucía, y por un momento pareció que no encontraría las palabras. Finalmente dijo: no entiendo esto, Lucía. No entiendo cómo puedes elegir esto. Pero tampoco quiero perderte. Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No estoy eligiendo nada, mamá. Solo estoy siendo quien soy. Carmen suspiró y por primera vez, Lucía vio una chispa de comprensión en sus ojos. No sé si alguna vez lo aceptaré del todo, dijo. Pero quiero intentarlo. Por ti. Esa conversación no arregló todo, pero fue un comienzo. Lucía salió de la casa con el corazón más ligero, aunque sabía que la reconciliación con su madre sería un proceso largo. Cuando le contó a Elena, ésta la abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. Te dije que te quería más de lo que crees, dijo Elena, con una sonrisa radiante. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a cambiar lentamente. Lucía y Elena encontraron un pequeño apartamento en el barrio de Los Remedios, un lugar lleno de luz y posibilidades. Decoraron las paredes con los cuadros de Elena y los libros de Lucía, creando un hogar que era un reflejo de ambas. Pero no todo fue fácil. Los rumores seguían persiguiéndolas, y aunque algunas personas en su círculo comenzaron a aceptarlas, otras se alejaron. Una tarde, mientras paseaban por el mercado de Triana, un grupo de chicos las señaló y se rió. Elena, con su característica valentía, les devolvió una mirada desafiante, pero Lucía sintió el peso de esas risas como una carga. ¿Alguna vez dejarán de mirarnos así?, preguntó Lucía esa noche, mientras yacían en la cama, mirando el techo. Elena se giró hacia ella, apoyándose en un codo. Tal vez no. Pero mientras estemos juntas, no me importa. Lucía sonrió y por primera vez, sintió que podía soportar cualquier cosa con Elena a su lado. El amor que compartían no era perfecto, pero era real, y eso era suficiente. Un día, mientras organizaban una exposición de los cuadros de Elena en una pequeña galería, Lucía recibió una invitación inesperada. Era de Carmen, pidiéndole que asistiera a una comida familiar. Y trae a Elena, decía el mensaje. Lucía leyó esas palabras una y otra vez, incapaz de creerlo. Cuando se lo mostró a Elena, ésta soltó una carcajada. Tu madre es una caja de sorpresas, dijo, y luego la besó con una mezcla de orgullo y alegría. La comida fue incómoda, llena de silencios y miradas torpes, pero también fue un paso hacia adelante. Carmen hizo un esfuerzo por incluir a Elena, preguntándole sobre su arte y sus planes. No fue perfecto, pero fue un comienzo. Esa noche, mientras caminaban de regreso a su apartamento, Lucía sintió que por fin estaba en casa.
No solo en el lugar físico, sino en su propia piel, en su propia vida. Te amo, le dijo a Elena, deteniéndose bajo una farola. Y yo a ti, respondió Elena, con esa sonrisa que siempre había sido su salvación. El camino no había terminado, pero por primera vez, Lucía sintió que podían recorrerlo juntas, sin miedo, sin máscaras, sin fingir más. La vida en el apartamento de los Remedios se convirtió en un refugio para Lucía y Elena. Cada día era un paso hacia la construcción de algo nuevo, un espacio donde podían ser ellas mismas sin temor al juicio. Las mañanas comenzaban con el aroma del café y las risas compartidas mientras Elena intentaba, sin éxito, enseñar a Lucía a pintar. Las noches terminaban con conversaciones interminables, planeando un futuro que antes parecía imposible. Pero la sombra del mundo exterior seguía presente. Aunque Carmen había dado un paso hacia la aceptación, el resto de la familia de Lucía seguía dividida. Antonio, aunque intentaba ser comprensivo, a menudo hacía comentarios que revelaban su incomodidad. Solo quiero que seas feliz, decía, pero Lucía sabía que esa felicidad tenía condiciones implícitas. En el barrio, las cosas no eran mucho mejores. Aunque algunas vecinas, como doña Rosario, la anciana que vivía en el piso de abajo, las trataban con amabilidad, otras seguían lanzándoles miradas de desaprobación. Una tarde, mientras compraban en el mercado, una mujer mayor las detuvo y les dijo con un tono cargado de veneno: deberíais tener más cuidado con cómo os comportáis en público. Elena, fiel a su carácter, respondió con una sonrisa sarcástica: y usted debería tener más cuidado con lo que dice. Pero Lucía sintió que el comentario se le clavaba como una espina. Esa noche, mientras cenaban en casa, Lucía expresó su frustración. A veces siento que nunca seremos suficientes para ellos, dijo jugando con un trozo de pan. No importa cuánto lo intentemos, siempre habrá alguien que nos odie. Elena dejó los cubiertos y la miró fijamente. No vivimos para ellos, Lucía. Vivimos para nosotras. Y para las personas que nos quieren de verdad. Esas palabras le dieron fuerza a Lucía, pero también la hicieron reflexionar sobre el impacto de su relación en los demás. Decidió que quería hacer algo más, no solo por ella y Elena, sino por otras personas que pudieran estar pasando por lo mismo. Una noche, mientras navegaban por Internet, encontraron un grupo de apoyo para mujeres LGBT en Sevilla. Deberíamos ir, sugirió Elena, con los ojos brillando de entusiasmo. Lucía dudó al principio. La idea de compartir su historia con extraños la ponía nerviosa, pero también sentía curiosidad. Quizás, pensó, encontrarían allí una comunidad que las entendiera. El grupo se reunía en un pequeño centro comunitario en el barrio de La Macarena. Cuando llegaron, fueron recibidas por un grupo diverso de mujeres, algunas jóvenes, otras mayores, todas con historias diferentes pero unidas por una misma lucha. Lucía se sintió intimidada al principio, pero la calidez del grupo la hizo relajarse. Una de las organizadoras, una mujer llamada Marta, les dio la bienvenida. Aquí no hay juicios, dijo con una sonrisa que inspiraba confianza. Solo queremos que cada una pueda ser quien es. Durante la reunión, Lucía escuchó historias que resonaban con la suya, mujeres que habían perdido amigos, familias que las habían rechazado, pero también historias de esperanza, de amor, de resistencia. Cuando llegó su turno de hablar, Lucía sorprendió a todos, incluida ella misma, al levantarse y compartir su historia. Habló del probador, del beso que lo cambió todo, del miedo que aún sentía, pero también del amor que la hacía seguir adelante. Cuando terminó, el silencio en la sala fue seguido por un aplauso cálido. Elena, sentada a su lado, le apretó la mano con orgullo. Esa experiencia marcó un antes y un después para Lucía. Por primera vez sintió que no estaba sola, que había otras personas que entendían su lucha. Comenzó a asistir regularmente al grupo y con el tiempo, ella y Elena se convirtieron en parte activa de la comunidad, organizando eventos y ayudando a otras mujeres a encontrar su voz. Pero no todo fue un camino de rosas. Una tarde, mientras preparaban una exposición de arte para el grupo, Lucía recibió una llamada de Antonio. Mamá está en el hospital, dijo con la voz quebrada.
Tuvo un desmayo. Los médicos dicen que es estrés, pero deberías venir. Lucía sintió que el mundo se detenía. Corrió al hospital con Elena a su lado, temiendo lo peor. Cuando llegó encontró a Carmen en una cama, pálida pero consciente. Lo siento, mamá, dijo Lucía, tomando su mano. No quería que pasara esto. Carmen la miró con los ojos llenos de lágrimas. No es tu culpa, hija. Es solo que estoy intentando entender. Pero no quiero perderte. Esa conversación, aunque dolorosa, fue un paso más hacia la reconciliación. Carmen comenzó a asistir a algunas reuniones del grupo de apoyo, no como participante, sino como una madre que quería entender a su hija. No fue fácil, y hubo momentos de tensión, pero poco a poco Carmen comenzó a ver a Elena no solo como la amiga de Lucía, sino como parte de su vida. Una noche, mientras celebraban el cumpleaños de Elena en su apartamento, Carmen sorprendió a todos al llegar con un regalo, un marco para uno de los cuadros de Elena. Es para que sigas pintando, dijo con una sonrisa tímida. Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero esta vez eran de felicidad. Por primera vez sintió que su madre estaba empezando a aceptarlas, no solo a tolerarlas. Mientras brindaban con vino bajo las luces del apartamento, Lucía miró a Elena y supo que, a pesar de todo, habían encontrado algo más valioso que la aceptación del mundo, su propio lugar en él. Con el tiempo la vida de Lucía y Elena comenzó a asentarse en una rutina que, aunque no estaba exenta de desafíos, estaba llena de amor y propósito. Su apartamento en Los Remedios se convirtió en un punto de encuentro para el grupo de apoyo, donde organizaban noches de poesía, talleres de arte y charlas sobre aceptación. Lucía, que siempre había sido tímida, descubrió que tenía una voz poderosa cuando hablaba desde el corazón. Elena, por su parte, estaba en su elemento. Su exposición en la galería fue un éxito, y aunque no todas las críticas fueron positivas, sus cuadros, llenos de colores vibrantes y emociones crudas, comenzaron a ganar reconocimiento en la escena artística de Sevilla. Uno de sus lienzos, un retrato de Lucía mirando al horizonte con una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, fue seleccionado para una exposición nacional en Madrid. Esto es por ti, le dijo Elena a Lucía, mientras empaquetaban el cuadro para enviarlo. Tú me inspiras todos los días. Lucía sonrió, pero en el fondo, aún luchaba con sus propios demonios. Aunque su relación con Carmen había mejorado, seguía habiendo momentos de tensión. Carmen asistía a las reuniones del grupo, pero a veces hacía comentarios que revelaban lo mucho que aún le costaba aceptar la relación de su hija. Solo quiero que seas feliz, decía, pero Lucía sabía que esa felicidad aún venía con reservas. Una tarde, mientras paseaban por el Alcázar, Lucía le confesó sus dudas a Elena. A veces siento que nunca será suficiente, dijo mirando los jardines llenos de naranjos. No importa cuánto lo intentemos, siempre habrá alguien que no nos acepte. Elena se detuvo y la miró con esa intensidad que siempre la desarmaba. No necesitamos que todos nos acepten, Lucía. Solo necesitamos aceptarnos a nosotras mismas. Y yo te acepto con todo lo que eres. Esas palabras fueron un bálsamo para Lucía, pero también un recordatorio de que la lucha no había terminado. En el trabajo las cosas seguían siendo complicadas. Aunque su jefe no la había despedido, las tensiones en la librería eran evidentes. Algunos clientes habituales dejaron de ir, y Lucía sospechaba que era por los rumores sobre su relación con Elena. Una mañana, mientras ordenaba una nueva remesa de libros, su jefe la llamó a su despacho. Lucía, eres una gran trabajadora, dijo con un tono que no auguraba nada bueno. Pero no puedo ignorar que algunos clientes se sienten incómodos. Tal vez sería mejor si mantuvieras un perfil más bajo. Lucía sintió que la rabia le quemaba por dentro. Un perfil más bajo, repitió con la voz temblando. ¿Quieres que esconda quién soy para que los demás estén cómodos? El hombre se removió incómodo en su silla. No es eso, pero entiendes cómo son las cosas. Lucía salió del despacho temblando, pero no de miedo, sino de determinación. Esa noche habló con Elena y tomaron una decisión:
dejaría la librería y buscaría algo nuevo, algo que le permitiera ser ella misma sin restricciones. La búsqueda de empleo no fue fácil, pero con el apoyo de Elena y del grupo de apoyo, Lucía encontró un puesto en una editorial pequeña que publicaba literatura diversa, incluyendo historias de autores LGBT. El ambiente era diferente, lleno de personas que celebraban la autenticidad en lugar de juzgarla. Por primera vez, Lucía sintió que encajaba en su trabajo, que su voz importaba. Mientras tanto, la relación con Carmen seguía evolucionando. Una tarde Carmen las invitó a una comida familiar en Triana, pero esta vez fue diferente. No había tensión, no había reproches velados. Carmen incluso bromeó con Elena sobre su gusto por los colores brillantes, y aunque aún había momentos de incomodidad, Lucía sintió que su madre estaba haciendo un esfuerzo genuino. Esa noche, mientras volvían a casa, Elena le propuso algo que dejó a Lucía sin palabras. «¿Y si nos casamos?», dijo con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. «No ahora, no mañana, pero algún día, ¿te lo imaginas?». Lucía se detuvo en medio de la calle, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Casarnos?», repitió como si necesitara asegurarse de que había escuchado bien. Elena asintió con una sonrisa tímida. «Quiero pasar el resto de mi vida contigo, Lucía. Quiero que el mundo sepa que eres mi hogar». Las lágrimas llenaron los ojos de Lucía, pero esta vez eran de pura felicidad. «Sí», dijo sin dudarlo. «Quiero eso. Quiero todo contigo». La idea del matrimonio comenzó a tomar forma en sus corazones, aunque sabían que no sería fácil. En España el matrimonio igualitario era legal, pero eso no significaba que todos lo aceptaran. Aún así, la posibilidad de un futuro juntas, de un compromiso que sellara su amor, les dio una nueva fuerza para enfrentar los desafíos. Una noche, mientras organizaban un evento para el grupo de apoyo, Lucía tomó el micrófono y compartió su historia una vez más. Pero esta vez no habló solo de sus luchas, sino de sus victorias, el amor que había encontrado, la comunidad que las había acogido, la familia que poco a poco estaba aprendiendo a aceptarlas. Cuando terminó, el aplauso fue ensordecedor. Elena, desde el fondo de la sala, le guiñó un ojo y Lucía supo que sin importar lo que viniera, estarían juntas para enfrentarlo. El camino no había sido fácil, pero cada paso las había llevado más cerca de la vida que siempre habían soñado. Y aunque el mundo aún tenía mucho que aprender, Lucía y Elena estaban decididas a vivir su amor sin miedo, sin máscaras, sin fingir más. El sol se ponía sobre Sevilla, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, mientras Lucía y Elena caminaban por el puente de Triana. Habían pasado 2 años desde aquel beso en el probador, y aunque el camino había estado lleno de altibajos, ahora estaban más seguras que nunca de quiénes eran y de lo que querían. Su apartamento en Los Remedios se había convertido en un hogar lleno de vida. Las paredes estaban cubiertas de los cuadros de Elena, los estantes rebosaban de los libros de Lucía, y cada rincón estaba impregnado de los recuerdos que habían construido juntas. Habían enfrentado prejuicios, pérdidas y momentos de duda, pero también habían encontrado amor, comunidad y una fuerza que ninguna de las dos sabía que tenía. Una tarde, mientras preparaban una cena para el grupo de apoyo, Carmen llegó con una bandeja de flan casero. Había pasado de asistir a las reuniones como una observadora cautelosa a convertirse en una aliada inesperada. «Esto es para vosotras», dijo con una sonrisa que aún mostraba rastros de timidez. «Y para todos los que vienen esta noche». Lucía la abrazó sintiendo que por fin, su madre estaba de su lado. No era perfecto, pero era más de lo que había soñado en aquellos días oscuros después del enfrentamiento en Triana. Esa noche el grupo de apoyo se reunió en el apartamento, llenándolo de risas, historias y esperanza. Marta, la organizadora, anunció que estaban planeando un evento en la Plaza de España para visibilizar las historias de mujeres LGBT en Sevilla. «Y queremos que vosotras dos lideréis el proyecto», dijo, mirando a Lucía y Elena. Lucía sintió un nudo en el estómago, pero también una oleada de orgullo. «Lo haremos», dijo mirando a Elena, que asintió con entusiasmo. El evento fue un éxito. Bajo el cielo estrellado de la Plaza de España, decenas de personas se reunieron para escuchar historias,
ver exposiciones de arte y celebrar la diversidad. Lucía y Elena hablaron juntas, compartiendo su viaje desde aquel momento en el probador hasta el presente, donde se sentían más fuertes que nunca. Mientras hablaban, Lucía notó que Carmen estaba entre el público, escuchando con atención. Cuando terminaron, su madre se acercó con los ojos llenos de lágrimas. «Estoy orgullosa de ti», dijo abrazándola. Luego, mirando a Elena, añadió, «y de ti también». Ese momento fue un punto de inflexión. No solo para Lucía y Elena, sino para toda su comunidad. El evento se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, y la historia de Lucía y Elena inspiró a otras a compartir sus propias verdades. Un año después, en una pequeña ceremonia en el Parque de María Luisa, Lucía y Elena se casaron. Fue una boda sencilla con amigos, familia y miembros del grupo de apoyo. Carmen estaba allí, sosteniendo un ramo de flores que ella misma había elegido. Antonio, aunque todavía un poco incómodo, les dio un abrazo sincero. Mientras intercambiaban votos, Lucía miró a Elena y sintió que todo el dolor, todas las luchas, habían valido la pena. «Te prometo amarte sin miedo», dijo con la voz temblando de emoción. «Y yo te prometo ser tu hogar», siempre, respondió Elena, con esa sonrisa que había cambiado la vida de Lucía. Cuando el oficiante las declaró unidas, la multitud estalló en aplausos. Bajo los naranjos del parque, Lucía y Elena se besaron, y por un momento, el mundo entero pareció estar de su lado. La vida después de la boda no fue perfecta. Todavía había miradas, rumores y momentos de duda. Pero Lucía y Elena sabían que podían enfrentarlo todo juntas. Su amor, nacido en un probador y fortalecido por años de lucha, era más grande que cualquier obstáculo. Una noche, mientras miraban las estrellas desde el balcón de su apartamento, Lucía tomó la mano de Elena. «¿Sabes?», dijo con una sonrisa. «Todo empezó con un vestido rojo». Elena soltó una carcajada. «Y mira dónde estamos ahora». Se besaron bajo la luz de la luna, y en ese momento, supieron que no había nada que no pudieran superar. Habían encontrado su lugar en el mundo, no solo como amantes, sino como luchadoras, como inspiración, como un faro de esperanza para quienes aún buscaban su propia verdad. Y mientras las campanas de la Giralda resonaban en la distancia, Lucía y Elena supieron que, sin importar lo que viniera, nunca volverían a fingir. Su amor era real, y eso era todo lo que importaba.